donde compartiendo la experiencia con Lot, porque finalmente estaba como su compañía, ellos empiezan a enfrentar lo que ya anunciábamos la semana pasada, ese conflicto, porque siendo la tierra extensa, ellos estaban compartiendo un mismo lugar. Y yo puedo decirles que esto viene a ser para nosotros una de esas lecciones muy importantes por lo que vamos a considerar el día de hoy. El que tenía el llamado de parte de Dios era Abraham, quien había obedecido al Señor y había vivido las principales experiencias era Abraham. Prácticamente, como decimos nosotros, Lot iba de música y acompañamiento, solamente iba acompañándolo en toda esta experiencia que él vivía. Y Abraham pudo haber resuelto el problema que se empezaba a presentar entre los pastores de Lot y los suyos, diciéndole: coge tus cositas y retírate. Y de alguna forma hasta nosotros trataríamos de entender eso, por lo que les acabo de decir. Quien había recibido la palabra de dejar Ur de los Caldeos e irse a donde Dios le iba a mostrar era Abraham. Había llegado hasta la tierra de Canaán, había llegado a Siquem, a Betel, precisamente obedeciendo a Dios, creyéndole, y por lo tanto él podría decir: este es el lugar al que Dios me llamó. Pero lo que él hace es una lección de esa dependencia, que habla de esa renovación a la que él pudo llegar. ¿Qué hace? Llama a Lot y enfrenta el conflicto sin convertirlo en un problema. Digo, porque había un conflicto entre los pastores. Y en vez de pelear contra Lot, ¿verdad? Porque él hubiera podido decir: pues controla a tu gente, ¿no? Uno puede ver que Abraham, dentro de su experiencia, había madurado. No todo lo que se necesitaba, no había crecido hasta el punto que se requería, pero había madurado lo suficiente como para no permitir que esta situación se convirtiera en un problema entre ellos. ¿Y qué hace, siendo el líder, siendo el que está presidiendo toda esta tarea? Pues habla con Lot y le hace esta propuesta, ¿no? Ahora sí que delante de ti está la tierra. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿Y de qué está hablando eso? De ceder un derecho. De esto que el Señor nos habla en su palabra, donde dice: si te hieren en una mejilla, pon la otra, ¿no? Si te están peleando la camisa, dales también el saco. O si te están peleando el saco, dales también la camisa, ¿no? Bueno, en las mujeres, pues que está medio peligroso que den la blusa, ¿no? Pero hablando acerca de que finalmente es ceder el derecho. Si te obligan a ir con la carga una milla, ve dos. Es decir, tú recorre la segunda milla. Y esto habla de ceder nuestro derecho. Y naturalmente dentro de un marco, ¿no? Porque el Señor no nos está pidiendo que actuemos así. Lo vamos a tocar más ampliamente con la ayuda de Dios el domingo. Pero lo que el Señor nos enseña con esto es que si le creemos, vamos a ver cómo Él interviene y en qué se traduce el que nosotros estemos dispuestos a ceder nuestro derecho. Y Abraham lo hizo. Abraham, al hablar con Lot en estos términos, simplemente estaba cediendo su derecho. Él hubiera podido decirle: mira, ya llegamos aquí y yo voy a escoger la zona donde me voy a instalar para apartarme de ti, pero yo la escojo. No, deja que sea Lot el que escoja, ¿no? Y por eso lo plantea de esa manera: si tú te vas en una dirección, yo me voy en la opuesta. Así de sencillo.
porque aún en el entendimiento de que iban a seguir creciendo, entonces ni siquiera se trataba de que o te vas tú o me voy yo. No, nos vamos los dos, o sea, nos separamos lo suficiente como para dar un buen margen entre ambos y que no se vaya a repetir este conflicto. Como lo vamos a ver más adelante, que sucede precisamente cuando Abraham va a la tierra de los filisteos. Y entonces es por eso que al ver esta lección tan importante para nosotros tenemos que reconocer que nos enfrentamos constantemente a eso. Hay una lucha del hombre contra el hombre y siempre tratando de estar el hombre sobre el hombre, ¿no? Y entonces en esa forma de actuar pues queremos siempre ganarle la partida a los otros, adelantarnos y sorprenderlos. Y todo esto, lo único que ha logrado es que terminemos solos, ¿no? Es decir, aunque uno podría decir, trato con ciertas personas, sí, pero mientras no se metan en mis límites, ¿no? Mientras no transgredan mis normas, y ahí nos entendemos. No estoy pensando en los demás, estoy pensando en mí. Eso siempre va a generar un conflicto, nunca nos va a ayudar a crecer. Y entonces por eso vemos que ya ante la libertad de tomar esa decisión, sí vemos que Lot no había madurado. Porque era como para decirle, no, ahora sí que no, tío, ¿no? Tú eres el mayor, tú me trajiste aquí, tú decide, tú dime dónde quieres estar. Pero pues ya que me dieron a escoger, ¿no? Como los niñitos, ¿quieres comer o quieres helado? No, pues ni lo piensan dos veces, no le dicen, no mamá, tú escoge, tú que sabes qué es lo mejor para mí, pues quieren comer helado, ¿no? Y entonces, hablando de que eso no da testimonio de otra cosa sino de inmadurez. Bueno, ¿qué hace Lot? Mira cuál tierra sería desde el punto de vista de él la mejor para sus rebaños, para su ganado. Y escoge, dice la palabra de Dios, las llanuras del Jordán. Y va poniendo sus tiendas, porque esa es la otra cosa que también es muy de llamar la atención, hasta Sodoma y Gomorra. Y se vuelve ahora sí que del área conurbada. Al hablar acerca de esto, pues ahí estaba la tierra, él hubiera podido establecerse y simplemente tener su ganado, ver su crianza y punto. Pero por alguna razón que no está dicha de una manera amplia en la palabra, podemos proponer algunas cosas, entre ellas el asunto del comercio. Se fue acercando a Sodoma y Gomorra, porque también si estaba creciendo su hacienda, una forma de, ahora sí que aumentar su riqueza, era vender parte de ese ganado, y que todo el esfuerzo que se estaba haciendo para criarlo, pues tuviera un provecho económico. Pero en fin, eso nada más es una consideración que uno puede hacer. El asunto es que una vez que Abraham toma esta decisión, Dios nos enseña algo muy valioso para nosotros como creyentes. Hay un principio que nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando envía a los apóstoles de dos en dos, después de darle una serie de instrucciones en las que los estaba llamando sin duda, por un lado, a tener una total dependencia de nuestro Padre Celestial, y por otro lado, a estar dispuestos aún a perder la vida por causa de la tarea a realizar, que era predicar el Evangelio. Los lleva hasta el punto de entender que esas instrucciones no eran a la ligera, no eran superficiales, tenían que ver con algo muy real.
Y por eso les dijo, cualquiera que quiera conservar la vida va a terminar perdiéndola. Pero el que esté dispuesto a perderla por causa de mi nombre, este es el que la habrá hallado. Y entonces, lo que nosotros podemos aprender de esto es un principio que hace muchos años tuvimos la oportunidad de, creo que leérselo a un hermano, ¿no? Le puso como título a su libro, que no me acuerdo qué decía el libro, pero me acuerdo del título, Perder para ganar. Y entonces, hablando acerca de esta situación, pues algunos que hubieran podido estar cerca de Abraham y ver que había escogido las llanuras del Jordán, Lot, le hubieran dicho, ¿verdad? No, hombre, pues te fue mal. Pues ahora sí que ya perdiste, ¿no? Pero la verdad es que cuando nosotros le creemos al Señor y cedemos nuestro derecho, no estamos perdiendo, estamos ganando. Estamos ganando en el caminar, en la fe, en el depender de Dios, en el esperar en el Señor. ¿Y qué sucede? Que Dios habla con Abraham. Y hablando con Abraham, lo lleva a esa experiencia tan singular de poder ver toda esa tierra. Como yo he dicho, no tanto porque lo hubiera puesto en la Torre Mayor o en el más alto rascacielos del mundo, sino simplemente porque Dios trae toda esa revelación. Y le dice, mira hacia el norte, hacia el sur, al este, al oeste, hablando de toda la tierra por heredar, todo lo que Dios le estaba dando. Y quiero decirles, dentro de lo que Dios le estaba mostrando, estaba Sodoma y Gomorra, ¿no? Ustedes nunca se han dado a la tarea de encontrar los restos de Sodoma y Gomorra, ¿no han iniciado una excursión para encontrarla? Pues si algún día se les ocurre, no pierdan el tiempo. Quedó totalmente reducido a cenizas. El asunto es que Dios le muestra toda esa tierra y le habla de cómo va a multiplicar su simiente para que su simiente habite esa tierra. Así de que, lejos de haber perdido, ganó. Porque para decirlo de otra forma, si nosotros seguimos el relato de qué pasó con Lot, Lot se fue para allá, se estableció, puso sus tiendas, lo más seguro les decía que inició una relación de comercio con los sodomitas y gomorritas, ¿verdad? Y tanto que terminó viviendo dentro de Sodoma. Y al hablar de todo esto, él podría sentir que hizo una buena elección y que aprovechando la oportunidad que le brindó su tío, pues él estaba bien posicionado. Pero no vemos que Dios le hable. Simplemente él vive eso. Ahora, no estoy hablando, como algunos lo han llegado a proponer, de que Lot era un malo o un injusto o alguien que estaba caminando pecaminosamente o cosas por el estilo, sino, como se los decía, era evidente su falta de crecimiento. Pero una cosa que sí podemos entender por todo lo que el Señor nos habla sobre él y que volveremos a recordar al llegar al capítulo 19 y 20 sobre todo, es que él era un hombre que aprendió de su tío a creer en Dios, a temer a Dios, tanto que cuando él toma conciencia de todo lo que estaba pasando en Sodoma, dice la palabra de Dios que él afligía cada día su alma al ver cómo estaba procediendo la gente, al ver la forma en que los sodomitas estaban actuando y que de ninguna manera se entregó a la situación. Bueno, pero aún teniendo estos valores en lo espiritual, pues él
tuvo ahora sí que lo que buscó. A diferencia de Abraham, que recibió algo más, toda una visión de que ni siquiera se trataba de ese espacio hacia donde él se había movido y que a él le hubiera podido parecer suficiente y que habían dejado bastante distancia entre uno y otro y que esto le daría la oportunidad de crecer, de multiplicar su hacienda y cosas así, sino que Dios le habla de cómo en lo que Dios le había dicho no solamente era cuestión de dejar Ur de los Caldeos y llegar a la tierra que Dios le había mostrado, y que Dios iba a darle una simiente como el polvo de la tierra, o como las estrellas del cielo, o como la arena del mar, sino que además de decirle el Señor, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, o en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice, a tu simiente le voy a hacer heredar esta tierra. ¿Por qué? Por algo que leemos aquí en la palabra. El cananeo habitaba la tierra, es decir, no era un lugar deshabitado, no era una situación donde ellos podían llegar y decir, no hay problema, no hay nadie, así es de paracaidistas y aquí nos instalamos, no hay quien reclame estos predios, sino que estaban habitados, había gente, como ya después Dios nos los hace saber, había 7 naciones que estaban poblando la tierra de Canaán. Tal vez podemos entender que en aquel momento no tan abundantemente como lo fueron después, cuando ya llega el pueblo de Israel a heredar la tierra, pero ahí estaban y estaban empezando a desarrollarse, y el Señor le dice, toda esa tierra te la voy a dar, todo lo que te mostré hacia el norte, al sur, al este, al oeste, todo eso lo van a heredar. Así de que él recibe de parte de Dios lo que realmente fue la ganancia por haber estado dispuesto a ceder su derecho. Eso es a donde Dios quiere llevarnos, porque cuando yo empiezo a pelear algo, piensen ustedes en esto, es decir, en lo que puede terminar traduciéndose la situación. Ustedes, creo que como un servidor, hemos tenido la oportunidad de escuchar las historias de los que han llegado de paracaidistas. Dentro de las familias que conocemos, pues conocemos a algunos que llegaron precisamente como paracaidistas allí a Santo Domingo y han platicado cómo cuando los invitaron a invadir esos predios maravillosos, porque eran unas cuevas así profundas y después había partes más parejitas. El asunto es que hemos conocido algunos de estos lugares donde ahora sí que del nivel de la calle 2 niveles para abajo, ¿no? Hay habitaciones, y ya después también construyeron a nivel de la calle y un poco para arriba. Pero lo interesante es que ellos hablan de cómo llegaron ahí y no podían despegarse de ese pedacito que estaban pues invadiendo, y que se buscaron palos y botellas y lo que fuera para decir, aquí empieza mi terreno y hasta acá, ¿no? Y entonces, y estar cuidando, y que pues ahora sí que de noche y de día, desvelándose para evitar que alguien les empujara la bardita y entonces tuviera más terreno y cosas así. Y lo uso como una ilustración de cuando yo me aferro a algo, de cuando yo empiezo a pelear por una cosa. Ahora sí que hasta me quita el sueño, me impide el descanso, porque tengo que estar sobre el asunto, no sea que alguien llegue y me despoje. En cambio, cuando aprendemos a cederlo todo, que es realmente lo que Dios nos ha pedido que hagamos, que no peleemos ninguna cosa, y al hablar de
una situación así, estamos libres. Libres para movernos hacia cualquier punto y listos para lo que Dios nos pida. Porque imagínense a alguien que llega y está en su pedacito, ¿no? Aunque sea de 500 metros, pero su pedacito, ¿no? Y que va a pelear cada centímetro y que nadie le quite ahí ni un mínimo pedazo. Si el Señor le dijera, te quiero en tal parte, pues así como que ahorita no estoy disponible, ¿no? Porque estamos en ese anhelo de poseer eso, dándole tanto valor que esto nos impide vivir lo que el Señor tiene dispuesto para nosotros. Por eso esta expresión que aparece allí en los evangelios, salud, salud, de lo que el Señor provocó en la vida de Pedro, Andrés, de Juan, de Jacobo, de Mateo y tantos más, es que dejándolo todo, le siguieron. Y pensando en situaciones así, qué tanto trabajo, qué tanto esfuerzo, qué tanto tiempo había reclamado de cada uno de ellos tener lo que tenían, estar donde estaban, ¿verdad? Desempeñarse en el trabajo en el que ya habían logrado asentarse. Pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí lo podemos entender por lo que nosotros mismos hemos vivido. Pero que finalmente, cuando llega el Señor, si nosotros lo apreciamos como ellos, nuestros hermanos, lo apreciaron, nos damos cuenta de eso, de que qué caso tiene aferrarnos a situación alguna. Porque ya saben ustedes, voy a usar otro pasaje que también con la ayuda de Dios, no sé si lleguemos hasta allí el domingo, pero si no el próximo, tanto como Dios lo permita. Pero el Señor dice que al que te pide prestado, no se lo rehuses. Y añade, el que presta como quien regala. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios da instrucciones como esa? Nosotros lo vivimos, y lo vivimos de una manera muy fuerte. Éramos una empresa de empréstitos, ¿verdad? Entonces varios vinieron a pedir prestado por aquí, pedir prestado por acá. Y le decía a Ruth, porque nada más le pedía yo la chequera y hacía el cheque para, ¿no? Que si me sentía yo Santa Claus, ¿no? Porque pues cada uno que se acercaba y que necesitaba, ahí está. Y otra cosa, y ahí está el cheque. Cuando se supone que iban a pagar, ¿no? Ahí estábamos nosotros diciendo ahora que tenemos que cubrir esto, si fulano paga tanto y si sutano paga tanto, ¿verdad? Y haciendo nuestros cálculos, entonces sí salimos. Solo para irnos enfrentando al hecho de que no pagaban. Puedo decirles que solamente uno de todos los que recibieron préstamos pagó. Y los demás, algunos nos dieron algunas gotas y a cuentagotas pagos, pero no terminaron de pagar. ¿A dónde nos llevó el Señor? A entender la importancia de poner en práctica eso. Y por eso llegamos a esa decisión de hablar con las personas y decirles, olvida la deuda, ¿no? Queda condonada, ya no queremos vivir más. Y lo menciono porque eso nos trajo una paz increíble. No nos pagaron, pero nos trajo mucha paz. Y la paz no tiene precio. Y vivir en esa libertad. Porque de otra manera, si uno se queda aferrado a situaciones así, pues cada vez que ve a una de las personas, no ve a las personas, sino ahí viene el pago, ¿no? Y si es ella que la paga,
¿no? Bueno, y entonces, de veras, lo maravilloso de todo eso es llegar a ese punto, a esa decisión de disponerse a dejarlo todo. Y podemos decirlo así, a perderlo todo por amor de su nombre, por creerle. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado? Al hablar acerca de este hombre rico, al que el Señor le contesta a su pregunta de cómo heredar la vida eterna, llega el momento de decirle: vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, haz tesoros en el cielo y ven y sígueme, ¿no? Y uno no puede dejar de considerar lo que esto significaba. En términos prácticos era deshacerse de todo, dejarlo todo, para hacer exactamente lo mismo que los demás ya habían hecho, los que estaban siguiendo a Jesús. Y entonces no tener nada que lo atara, nada que le impidiera caminar en la fe, en la dependencia de Dios, esperando milagros de parte del Señor y viendo todo lo que Dios podía hacer con él. Y una de las cosas importantes a considerar es esta, que de haberlo hecho, él hubiera podido contestar al igual que los apóstoles, cuando el Señor les preguntó: en todo este tiempo que ustedes han estado conmigo, ¿qué cosa les ha hecho falta? Y ellos pudieron contestar con entendimiento, con alegría, con libertad, con seguridad. Sí, con seguridad. Nada. No nos ha hecho falta nada. Y creo que si nosotros podemos atender al testimonio en el libro de Hechos de los Apóstoles, siguiendo la vida de los mismos, podemos ver que el Señor siguió con toda fidelidad y con todo cuidado, viendo por ellos. No me acuerdo exactamente por qué. Al estar platicando hablábamos de lo que pasó con Pedro, ¿no? Al estar allí en Jope, que lo había recibido un hermano, un creyente llamado Simón, que se dedicaba a curtir pieles, y pues lo tenía como huésped, tanto que dice la palabra de Dios que Pedro tuvo hambre, y pues creo que en esa confianza que los mismos hermanos le habían dado, empezando por Simón, su esposa y no sé cuántos más pudieran vivir ahí, les dijo, y mientras le preparaban, ¿verdad?, de comer, él subió a la azotea para orar. Ahora sí que alguien diría: uy, qué concha de este amigo, ¿no? Ahora sí que ahí ni siquiera les digo, se les ayuda a partir las toronjas para el jugo o alguna cosa así. Nada, se sube a la azotea a orar. Pero eso habla de, evidentemente, algo que uno sabe, que el mismo Simón y su familia le habían dicho: sí, hermano, ¿cómo no se preocupe? Nuestro privilegio es tenerlo aquí y servir. Y ahora sí que usted dedíquese a lo que tiene que dedicarse, que es el ministerio de la palabra y la oración, con toda libertad. Y eso hizo, porque el Señor tenía cuidado de él y de todos. Y lo podemos ver con el apóstol Pablo, y lo podemos ver con sus acompañantes, Silas y Timoteo y demás. Es decir, por eso, cuando vemos esta experiencia de Abraham, nos damos cuenta que ceder nuestro derecho no es perder, es ganar en el reino de los cielos. Ya creo que ustedes se han dado cuenta que en el reino de los cielos hay varias paradojas. Que, como lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como desconocidos, pero bien conocidos. O sea, todo es muy paradójico, ¿no? Y entonces, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque le hemos creído al Señor. Y entonces, hacia donde Dios nos lleva es a eso, a vivir esa vida
de gozo, de paz, de bendición, ¿no? Hoy en la mañana recordábamos, por el tema que tratamos, lo que pasó con los hermanos en Macedonia, cuando se estaba recogiendo esta ofrenda para enviarla a los hermanos en Judea, que puede uno entender por el contexto que Pablo había considerado no pedirles a ellos o no incluirlos en esa ofrenda por su pobreza y además así su extrema pobreza, pero que los hermanos allí en Macedonia fueron los que le pidieron a Pablo que les permitiera participar y le rogaron y dieron, no solamente conforme a sus fuerzas, sino aún sobre sus fuerzas. ¿Y cómo se puede llegar a eso? ¿Cómo es que uno puede tomar decisiones así? Bueno, porque está uno tan satisfecho, tan completo en el Señor, que uno ha visto que no es perder, es ganar, ¿no? Y así va uno caminando y descubriendo en todas las cosas que perdonar no es perder, es ganar. Pedir perdón no es perder, es ganar, ¿no? Y así muchas cosas. Por eso vemos que esta palabra que sin duda vino a fortalecer a Abraham en su decisión, y aún en lo que no sé exactamente si él había pensado que Lot iba a responder de